Hola estudiantes, hoy día vamos a hablar sobre tres conceptos importantes. El primero es recordar el concepto de interacciones biológicas, el segundo es poder entender el concepto de redes tróficas y por último el concepto de flujo de materia y energía. Entonces, para recordar, primero vamos a hablar sobre el concepto de interacciones biológicas. Y bueno, ¿qué son las interacciones biológicas? Es toda aquella relación que ocurra entre un ser vivo y otro ser vivo, ya sea desde el más pequeño, partiendo desde bacterias, yéndonos a otro tipo de ser vivo como las plantas, las algas, los peces del mar, los animales que viven sobre la tierra. Todos ellos interactúan entre sí de una u otra manera, ¿ya? Tenemos que recordar que estas interacciones siempre ocurren dentro de una comunidad. Bueno, y siempre, como les decía, va a haber algún tipo de relación entre un organismo y otro, ¿ya? Siempre un ser vivo va a necesitar de otro ser vivo para poder sobrevivir, como es el caso, por ejemplo, de un conejo, necesita de una planta para poder sobrevivir. Y así consecutivamente, el zorro que se va a comer al conejo también necesita de este otro ser vivo para poder sobrevivir, ya que en algún momento se lo va a tener que comer, ¿cierto? Para poder seguir con su vida, porque esa es su manera de sobrevivir, ¿cierto? Vamos a recordar también que existen dos tipos de interacciones. Tenemos las intraespecíficas y las interespecíficas. En las interespecíficas es importante que recordemos que ocurren dentro de una misma especie, ¿ya? Tenemos una población, por ejemplo, de conejos y estas interactúan entre sí, ¿cierto? Se relacionan, salen a comer juntos, tienen familia, en fin, todas las interacciones que ocurren dentro de esta población de conejos son las relaciones intraespecíficas. Con las relaciones interespecíficas, que como les contaba, participan distintos tipos de organismos, ¿ya? Tienen que haber más de un organismo para que haya una interacción, pero en este caso son de distintas especies, como por ejemplo una planta, un conejo y un zorro. Son distintas especies, pero interactúan entre sí. Tenemos que recordar que las interacciones pueden ser positivas, negativas y neutras, ¿ya? En el primer caso vemos a este monito feliz, ¿cierto? Porque está teniendo una interacción que le favorece. A eso nos referimos cuando hablamos de una interacción positiva. Cuando hablamos de una interacción negativa, significa que esta no le favorece, ¿ya? Esta interacción puede significar el desgaste del organismo o bien la muerte. Cuando hablamos de una interacción neutra, estamos hablando de una interacción que no es significativa para el organismo. Significa que no le beneficia ni le perjudica. Por último, vamos a recordar la tabla que vimos en el anterior video. Si no vieron este video, yo lo voy a dejar en la caja de información. Bueno, en donde hablábamos de distintos tipos de interacción, los cuales pueden ser la competencia, en donde teníamos que un organismo se beneficiaba de esta interacción y el otro no, como en el caso de dos humanos que pelean por dinero, por ejemplo, o dos animales que compiten por la misma presa. También después tenemos la depredación, en donde también tenemos una relación en la cual la primera especie tiene una relación que le beneficia y la segunda se está perjudicando de esta interacción, ¿ya? Como en el caso de la caza, en donde un animal va por otro y lo mata para poder comer. El mutualismo. El mutualismo es una interacción en donde ambos organismos se ven beneficiados, como en el caso de la abeja y la flor. La abeja consigue su alimento mientras la flor consigue la polinización, o sea, se va a poder reproducir esta planta gracias a el efecto secundario de que la abeja pueda ir a comer a la flor de la planta. Por último, penúltimo, tenemos el comensalismo, ¿ya? El comensalismo es una interacción en donde la primera especie se beneficia, ¿ya? de esta interacción, pero la segunda no le va ni le viene. Significa que es una interacción neutra para la especie número 2, como en el caso de el rinoceronte que aparece en el cuadro, en donde el pájaro se está alimentando del lomo, aprovecha también descansar sobre el lomo, pero el rinoceronte en verdad no
no le perjudica, tampoco le beneficia que este pájaro se pose sobre su lomo. Por último tenemos el parasitismo, en donde la especie número 1 se beneficia y la especie número 2 se ve perjudicada. Y yo puse el ejemplo de los piojos. El ejemplo de los piojos es muy fácil de explicar y fácil de entender, ya que muchos de nosotros hemos tenido piojos. Y el tener piojos obviamente es una situación sumamente desagradable, porque es molesta, porque nos pica, porque causa heridas, en fin. Entonces, lo que aquí ocurre es un desgaste del organismo. Significa que no le beneficia al cuerpo humano el tener piojos, ¿ya? En cambio, el piojo sí se beneficia de esta relación. ¿Por qué? Porque se alimenta de nuestro cuero cabelludo, se aloja y consigue hogar en nuestro cuero cabelludo. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar las interacciones desde otro punto de vista para poder tratar los conceptos que vienen. Bueno, entonces, ¿dónde se dan estas interacciones? Las interacciones se dan en todos lados. Desde las bacterias que están interactuando entre sí, ya sea para alimentarse, para poder sobrevivir, hasta los seres humanos que también interactuamos entre nosotros para poder sobrevivir. Bueno, recuerden que las interacciones son necesarias para que exista la vida en el planeta, ¿ya? Todos los organismos necesitamos alimentarnos, refugiarnos, así que es importante el tema de las interacciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cadenas tróficas. Como les dije, las interacciones están en todos lados, ¿ya? Y una gran muestra de las interacciones que ocurren frecuentemente son las cadenas tróficas, ¿ya? Cada flecha significa una interacción, que en este caso sería el de la depredación, que es el que comúnmente se muestra, pero también podemos hacer una cadena trófica en donde se muestran otros tipos de interacciones, quizás mostrándolo con flechas de otros colores, en fin. Pero en este caso vamos a ver el tema de la depredación. Las flechas verdes indican quién se come a quién. O más bien, recuerden que la flecha que aparece en verde va hacia un organismo más grande. Significa que la energía que está contenida dentro de este organismo pasa al organismo que viene. Como en el caso de los productores. Los productores son todas las plantas. Bueno, ¿y por qué se llaman productores? Porque ellos son el principal organismo que genera la energía que va a poder avanzar en todos los siguientes niveles, ¿ya? Pero eso se lo voy a explicar terminando de explicar este punto. Bueno, entonces, las plantas que son productores son consumidas por los consumidores primarios. Los consumidores primarios generalmente son únicamente herbívoros. Bueno, significa que comen plantas. Y bueno, al alimentarse de plantas, estos organismos son buscados por los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios son generalmente carnívoros. Significa que se van a comer a los consumidores primarios. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar por último a los consumidores tope, que son aquellos a quien nadie se come, generalmente se mueren de viejitos, y bueno, ellos cazan a los consumidores secundarios, ¿ya? También cazan a consumidores primarios, bueno, pero en su mayoría, y aquí en esta cadena trófica en específico, nos está mostrando que el consumidor tope, que es el halcón en este caso, solo consume sapos, palomas y musarañas. Y bueno, ¿de dónde viene la energía que mueve a todos los seres vivos? La energía que mueve todo, absolutamente todo en este planeta, proviene del Sol. El Sol, si no existiera, no dejaría que existiera la vida en este planeta. Bueno, así que bueno, gracias al Sol y gracias a que las plantas realizan fotosíntesis, se puede almacenar toda esta energía en las plantas. Y de esa manera, esa energía del Sol la podemos recibir los demás eslabones de la cadena, como los consumidores primarios, secundarios y tope. Bueno, y por último,
como les explicaba, la energía del sol almacenada en las plantas y luego transferida por medio de la depredación, ¿cierto?, a los consumidores primarios y después secundarios y a los topes, es lo que genera un flujo de materia, pero también de energía. Recuerden que gracias a la fotosíntesis se realiza esta reacción química en donde gracias al sol, al agua y el CO2 se genera materia orgánica, ¿ya? Ahí estamos hablando de materia, significa que se crea la hoja, ¿cierto? Todos los enlaces contienen energía. Entonces, para poder armar los tejidos de una planta, las raíces de una planta, las hojas de una planta, se necesita de que venga el sol, ¿cierto? Y la planta pueda realizar esta fotosíntesis para poder seguir creciendo. Y después, obviamente, ser consumida por este consumidor primario. ¿Ok? Y bueno, gracias por ver el video, espero que hayan podido aclarar estos últimos dos términos. Este video es un poco más corto, ya que vamos a ir tratando los temas de manera como más acotada. Y quiero recordarles también que tienen que hacer la actividad que va a venir adjunta. El archivo va a estar al ladito abajo del video para que lo puedan descargar. Adiós.